Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es jueves 6 de julio de 2023 y como viene siendo costumbre vamos a hacer un resumen del posicionamiento que llevamos en la primera semana de operativa del mes de julio. Vamos a hacer un repaso rápido de las posiciones que llevamos. Empezamos por el petróleo. Bueno, el petróleo, desde el último vídeo ya veíais que habéis visto que veníamos cortos desde este punto. Sacamos un parcial en este primer arreón que tuvo a la baja el petróleo, pero luego no conseguimos llegar a finales. De hecho, finalmente el petróleo, como veis, se giró de nuevo al alza y amenazó nuestras posiciones. Bien, este retroceso de nuevo profundo a niveles de extremo, fijaos que si consideramos esto como un inicio correcto, tendríamos a su vez un ciclo cuya zona de 61 sería esta, una zona bajista, a la cual ha vuelto el precio. Bueno, ha llegado de nuevo el petróleo a esta zona y ha salido incluso al extremo de esta zona, como veis en esta medida, ha salido totalmente a extremo de lo que sería el ciclo formado por este inicio de movimiento. Hemos aprovechado esta salida a extremo incluso a un 25% de este primer ciclo que se iniciaba con este extremo, que era un extremo incorrecto, era un extremo que no era suficientemente válido, puesto que no había salido al 25% de toda esta zona de indecisión, como ya comentábamos. Y entonces, bueno, hemos considerado esto para trabajarlo como que fuera un ciclo, que de hecho es un ciclo, cuya parte superior es esta. Bien, pues en la parte superior hemos trabajado un pequeñito corto que hemos incorporado al petróleo. Por tanto, en el petróleo venimos cortos con 0,03 desde aquí arriba y hemos añadido un poquito más, un 0,01 en este punto. Todavía el primer parcial de este 0,01 estaría aquí, todavía muy lejos, y el final de la posición primera pues estaría aquí mucho más lejos todavía. Por lo tanto, poca variación en el petróleo. Oro. En el oro sí que ha habido un poco de variación. En el oro vamos a analizar un poquito lo que hemos hecho con el oro. El oro, veníamos formando este ciclo naranja. Bien, como veis, él volvió a la zona de 61, zona que tenemos marcada en naranja, una zona bajista. Y en esta zona el precio empezó a formar una especie de triángulo, por cierto, un pequeño tip de MetaTrader, tecla F12. Con la tecla F12 podemos hacer una especie de backtesting pasando vela a vela, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Bien, teníamos, como decía, había llegado a la zona, la había sobrepasado, incluso saliendo a extremo de esta zona naranja, y estaba formando una especie de triángulo. Sabemos que estos triángulos normalmente son figuras de continuación, bla, bla, como dice el análisis técnico clásico. Como la tendencia venía alcista, lo normal es que este triángulo, si se rompe al alza, hubiera continuidad alcista. Bien, pues efectivamente, aquí se rompió al alza. Como sabéis, yo suelo tender a ir un poco en contra del análisis técnico y es justamente lo que hice aquí. Cuando todo era previsible que fuera a proyectar mínimo este rango o incluso todo el mástil, como dicen algunos, pero bueno, aquí lo lógico es que el precio aparentaba que se iba a ir a las nubes. Bien, pues en este punto donde lo que hice fue ponerme a la contra, vender. ¿Por qué vendí? ¿Por ir en contra del análisis técnico? Bueno, también, pero no solo por eso. Vendí porque estaba en una zona de extremo de este ciclo naranja, que a su vez esa zona, fijaos muy bien qué vela blanca iniciaba en este punto, que me coincidía perfectamente con este extremo. Entonces, realmente lo cumplió a la perfección. Aquí atacamos en corto con dos cortos al oro, justamente coincidiendo con lo que digo. Como veis, respondió perfectamente. Y ahora seguimos con estas dos posiciones cortas. Todavía no nos ha llegado al primer parcial. Hizo un primer ciclo que ya ha evolucionado, como veis, ha roto su menos 38, por tanto, este ciclo inicial ya ha evolucionado, va bien, y ahora estaría iniciando un ciclo superior. Bueno, esto ya nos da un poco igual, era para el seguimiento. Y ahora la situación actual es que ya estamos muy cerca de llegar al primer parcial, que lo tenemos aquí. Bien, ese es un parcial para el oro y luego tendríamos un final en estos niveles. Estos niveles serían niveles que corresponderían a un fallo que se produciría cuando el precio llegara a este punto. Una vez que el precio, si nos fijamos en esta zona, voy a restaurar que hemos perdido la barra de herramientas. Por cierto, si alguien sabe por qué la barra de herramientas, esta que estoy ahora situando en pantalla,
se va y se viene de MetaTrader 4, le agradecería que lo dejara en los comentarios porque no he conseguido averiguarlo. A veces se me pierde la barra de herramientas y tengo que restituirla manualmente, como veis todos los iconos aquí. No sé por qué me está ocurriendo. Bien, como decía, esta zona azul grandota, el precio ha hecho una entrada como en forma de pauta 1. Si suponemos que esto es la pauta 2, hemos ido a coger el origen de esa pauta 2. Eso es lo que estamos haciendo, coger el origen de la pauta 2 y si el precio proyectara la pauta 3 y habilitara, activara el fallo en este entorno, el precio tendría posibilidades de llegar a su fallo en el 161. Ese sería precisamente el objetivo final de esta posición. Vamos a ver posiciones, vamos a restaurar la pantalla, ahí. Posiciones que ahora tendrían que venir a estos entornos. Bueno, de momento a ver si nos llega el primer parcial que tenemos aquí para una primera recogida de beneficios, ya que sí que vamos con buen posicionamiento en esta primera semana de julio, pero realmente en cuanto a fijar resultados en balance no hemos hecho nada, no hemos conseguido tomar beneficios, no hemos conseguido parciales, por tanto no tenemos nada, solamente tenemos un flotante en marcha. Bien, SP500, esta es la posición, llevamos 4 posiciones cortas del SP500, como veis también está cerca de un primer parcial al cual todavía no ha llegado, estaríamos ahora en la altura de los 55 euros, el parcial sería 65. Bueno, está en una zona en la que, venga, vamos a hacerlo en directo. Voy a coger, para tener un parcial cogido, ya que son 4 posiciones, vamos a cerrar la primera de ellas, puesto que nos quedan otras 3 posiciones para dejar correr y ya que todavía no hemos conseguido ningún parcial, si al menos el precio se nos devuelve, digamos que ya aquí habríamos cerrado con unas pequeñas ganancias. Vamos a marcar el cierre de este parcial, que sería este, para que veáis un poquito lo que hemos hecho. Bueno, sería el primer cierre de este parcial. Bien, ¿por qué estoy posicionado aquí? Si recordáis, esto ya viene de vídeos atrás, podéis revisar los vídeos, de muchos vídeos atrás, veníamos anunciando cómo si considerábamos este ciclo, este era un punto de inicio, vamos a poner, bueno, vamos a aprovechar, vamos a marcar el ciclo, por ejemplo, con este cuadradito de este color. Decíamos que eso era un comienzo de movimiento, un inicio de movimiento, y por lo tanto nos había conformado este ciclo, cuya zona de 61 era esta, una zona que ya ha muerto porque ha pasado a la parte alta. Parte alta de esta zona que como queda dentro de una zona mayor, habría una concurrencia total y esta zona la quitaríamos, no nos valdría. Pero la que sí que podíamos aprovechar es esta zona roja mayor, de un ciclo mayor, cuya parte media ya habría llegado el precio a ella. Primer punto por el que ya podríamos estar buscando cortos aquí. Pero es que además de este ciclo amarillo, cuya zona de 61 acabamos de quitar porque en estos momentos no vale, pero cuando el precio estaba aquí sí que valía, sabemos que el precio hizo una llegada en forma de pauta 1, como veis siempre es lo mismo, una pauta 2, y aquí hizo una pauta 3 y en este punto en concreto se activó la pauta 3. Por lo tanto, la proyección, decíamos que no teníamos que olvidarnos que aunque se nos saliera de este extremo y aunque esta zona muriera cuando se saliera, pero estaba vigente un posible movimiento hacia su fallo en el 161, justamente aquí. Y que aquí sí o sí vamos a querer trabajar en corto. No lo puso fácil el precio porque, como veis, llegó en primera instancia bastante bien, se pasó un poquito, dilató, pero bueno, en la proporción de lo que es la zona, perfecto. Empezó a tirar y nosotros ya veníamos cortos aquí. En el vídeo anterior dijimos que nos había sacado las posiciones cortas, pero que el precio estaba haciendo como una rotura fallida, estaba dilatando, pero no rompía, no rompía, no rompía, y que íbamos a intentar jugar esta pequeña dilatación. Vamos a ir a gráfico de 4 horas. Dilatación en la cual, pues bueno, nos jugamos unos cortos. Y de momento ha sido el parcial que hemos sacado. Entonces, bueno, el potencial bajista puede ser muy grande, como veis. De momento hemos sacado un pequeñito parcial, simplemente para ya asegurar no perder esta posición y tener unos pequeños beneficios. Bueno, es un parcial de 65 puntos de SP, pequeño, pero no está tan mal. Y dejamos estas otras 3 posiciones para ir sacando más parciales ya a estos niveles bastante más ambiciosos y finales mucho más abajo. Digamos que aquí vamos a intentar ser ambiciosos, puesto que hemos agarrado, fijaos dónde hemos agarrado aquí el precio. Hombre, ¿todavía qué puede ocurrir? Realmente todavía lo que puede ocurrir es que si nos fijamos en esta zona roja, tendríamos a su vez ya una pauta 1 de esta zona roja, una pauta 2, y aquí ¿cuál es el problema? El problema es que la pauta 3 ya se ha activado. Entonces esta pauta 3 podría llevarnos a niveles de 161 que están aquí.
Estos niveles a su vez de 161 quedarían dentro de la zona en un nivel alto, un nivel muy bueno también, y un nivel donde veis ya tengo sell limits preparados, porque aquí volveríamos a intentar cortos. Este volvería a ser un nivel muy bueno también. Pero de momento los hemos agarrado aquí, son buenos y por tanto ya no los voy a soltar tan fácilmente. Digamos que ya hemos cogido un parcial, me quedo satisfecho con la sensación de que ya no voy a perder y luego iré fijando parciales, otros dos parciales más y un final ya muy, muy largo. Bien, Nasdaq. Nasdaq, bueno, estos triangulitos digamos que son procesos, el precio llegó a una zona de extremo donde en estos extremos nos fijamos a veces también en los procesos que va haciendo el precio, que a su vez fue una llegada y un retroceso, y aquí conformó este proceso que rompió por arriba, luego rompió por abajo, pero a su vez no ha llegado a dar un proceso válido porque, como veis, no ha hecho nada, no ha respetado este punto de proceso, tampoco llegó a este punto superior, por tanto, todo esto lo voy a quitar. Pero el Nasdaq aún estaba respetando este extremo de este ciclo. Y siguiendo un poco lo mismo que el SP, si consideramos este inicio de movimiento, aquí teníamos ya una zona de 61, vamos a quitar ya todos estos cuadraditos que ya no pintan nada, pero lo que sigue estando vigente es esta zona de 61. Zona que nos hizo un extremo que aprovechamos para vender con 3 ventas en Nasdaq. Ahora mismo llevamos 3 ventas en Nasdaq. Como veis, tenemos el primer parcial aquí, veremos si quiere llegar. Como ya hemos sacado uno en el SP, pues este sí lo voy a intentar dejar que corra hasta aquí. Y luego nos seguirán quedando dos parciales más. Bien, en cuanto a divisas, llevamos también un poquito en el franco suizo y el japonés. Como veis, aquí he hecho una figura de hombro, cabeza y hombro muy bonita, pero nosotros venimos desde máximos absolutos cortos, estos son máximos absolutos del precio. Bueno, ha activado este hombro, cabeza, hombro, pero como veis está rechazando y no me da mucha fiabilidad estas posiciones. No obstante, están ya perfectamente protegidas, por tanto, aquí hay muchísimo, muchísimo a ganar si se quisiera volver el precio y poco a perder. Australiano-canadiense, bueno, es de esas posiciones, bueno, que solo he cogido una posición y que vamos persiguiendo un poco lo mismo que hemos visto repetitivamente ahora. Fijaos en esta zona amarilla grande. Esta es una zona en la que el precio ha llegado en forma de pauta 1, ha hecho una pauta 2 y habría activado en este preciso punto la pauta 3. Por lo tanto, sabemos, por metodología, por teoría pura, que tiene la posibilidad de irse a buscar el engaño que estaría en el 161, justo aquí, y aquí es donde queremos comprar. Bueno, si partimos de esa premisa o de esa suposición, de ese escenario en el que el precio puede llegar a estos niveles, eso quiere decir que yo ahora por aquí podría estar pendiente de buscar cortos. Bien, para buscar cortos, sabemos que esto no es un punto de control todavía, puesto que se activaría mucho más abajo aquí, y para buscar puntos de control de esta bajada habría que ir desgranando toda esta bajada. Si desgranamos esta bajada, tenemos aquí un punto de control. Dicho punto de control nos daría, a su vez, un ciclo que tendría aquí su parte, su zona de 61, y aquí arriba tendría su zona superior. Y este ciclo se rompería en el 138. Ciclo que se ha roto totalmente. Bien, no obstante, esta zona alta, ¿qué es lo que hizo el precio? Y volvemos un poco a repetir lo mismo. A día de hoy ya está roto, por tanto esto ya no vale para nada, este ciclo ya no vale. Pero cuando el ciclo estaba vigente, nos hizo de nuevo una llegada en su zona alta, que era una pauta 1, nos hizo una pauta 2 y nos hizo una pauta 3, que aquí no llegó, y aquí llegó la pauta 3. Bien, empezó a tirar, funcionó bien la pauta 3 inicialmente, yo aquí entré corto en una primera posición que si veis, entré aquí corto y me sacó luego aquí, empezó bien, pero volvió a retroceder y me sacó. Como veis, me sacó el primer intento de corto, pero ¿qué es lo que hizo el precio? Volver a hacer otro fallo en un 161. Lo volví a intentar al ver que rechazaba con un timing malucho, la verdad, como veis, pero lo intenté. Me gustó mucho este rechace, vi un rechace, vi que volvió el precio y vi que volvió a rechazar y aquí me la jugué a volver a intentar un corto. Bueno, pues ahí es como vamos, cortos en el australiano canadiense y como solo llevo una posición, pues bueno, es una posición en la que, aunque el precio objetivo final podría ser buscar estos niveles, de momento sencillamente voy a buscar estos niveles como a modo de parcial.
Bien, euro neozelandés, aquí simplificando mucho la operativa, esto es una zona de extremo de esta zona de 61. Zona de 61 llegó al extremo, que siempre buscamos una proporción en extremo de un 25%, que está en estos niveles, justo llegó al 25% y intentamos, por tanto, un largo en este nivel. Un largo que tiene un fundamento relativo, no es de los que más me pudieran gustar, pero si os fijáis, y mirando siempre atrás como hacemos muchas veces, en el gráfico, aquí tenemos una serie de resistencias, de soportes, de resistencias que rompió y rechazó. Esto me gusta mucho. Cuando rompe esa serie de niveles, aquí todo el mundo ya está pensando en corto, está pensando en que se va a ir hacia abajo, es cuando yo busco un poco la posición contraria. Bien, aquí también he vuelto a buscar largos, con un stop ya muy cerquita del inicio, prácticamente casi a break-even, y sencillamente también es una posición donde solo busco un parcial sin mayor ambición. Posiciones de las libras, pues en las libras estamos buscando cortos. Esta libra yen es muy bonito este gráfico, es muy bonito este gráfico. No me voy a extender mucho, pero yendo a gráficos mayores, ya veníamos viéndolo en días anteriores, tendríamos una pauta 1, una pauta 2, nuevamente siempre lo mismo, qué aburrido es el trader, y una pauta 3 que nos llega a esta zona de 161. Zona donde yo aquí intento buscar cortos, pero el precio vuelve a rechazar esto haciendo una falsa rotura aquí. Sigue estando dentro de esa dilatación más o menos casi permitida porque no rompe no rompe realmente, es una falsa rotura. ¿Y qué es lo que hace el precio nuevamente? Pues vuelve a fallar. Esta falsa rotura vuelve a hacer aquí un montón de falsas roturitas. A su vez vuelve a hacer otra falsa rotura de estas falsas roturas. Sabéis que cuando ocurre esto 3 o 4 veces me gusta mucho. Hasta que desde este punto extremo arranca e inicia el primer ciclo bajista. Bien, ¿qué es lo que hago yo? Espero un seguimiento. Este arranque me gusta mucho porque viene precedido de todos estos engaños que sabéis que yo siempre busco y que marco esta zona en verde. Y en el retroceso, extremo de retroceso, le atizo 4 o 5 cortos que le he atizado aquí. Además ha sido esta mañana. 4 o 5 cortos en este punto. No me ha sacado, ha hecho un extremísimo, no me ha sacado por los pelos y de momento inicia el movimiento. Veremos a ver lo que ocurre, pero de momento ha iniciado el movimiento. Bueno, esto también es para buscar grandes recorridos, puesto que tiene mucho potencial a la baja. No sabemos si lo va a dar o no, pero bueno, estas posiciones están bien protegidas y por tanto no me corren prisa y son para intentar dejar correr. Dólar yen japonés. El dólar yen japonés parecido, como hablábamos antes de más posiciones con el franco suizo yen japonés, hombro, cabeza, hombro. Como veis, yo no entro en los hombros, cabeza, hombro cuando activa la neckline. Por supuesto, yo vengo ya desde mucho más arriba. También esto está en una zona, el dólar yen, si miramos en gráficos superiores, a lo mejor aquí se ve mejor, vamos a ver, está en una zona de 61 y como veis justo ha llegado a mitad de zona, que es la zona que nosotros consideramos buena para atacar. Hemos atacado en corto y bueno, está intentando, quiere, pero ahora mismo la fortaleza del dólar es brutal. El dólar tiene una fortaleza muy grande y otros yenes intentan responder, pero el dólar no hay quien pueda con él. Entonces, bueno, está aquí trasteando con esta zona y de momento ha hecho poca cosa. Poca cosa, como veis, sí que ha activado un pequeño inicio de movimiento, pero bueno, sigue ahí. Bueno, esto es lo que hay. De momento llevamos en flotante, bueno, pues un cierto flotante, como veis ya es bastante flotante. Aquí es donde empezamos a trabajar esa parte que siempre decimos que es el 80% del trading, la mentalidad, la psicología. Ya cuando vemos estos flotantes empezamos a tener miedo, tengo que cerrar, no cierro. Bueno, como sabéis, y en más ocasiones he repetido lo mismo, yo solamente actúo con los flotantes cuando tengo cantidades por encima de los 1.000 euros. Cada uno tiene que buscar su límite. En este caso, más que 1.000 euros, yo partiría de 1.200 euros en adelante, actuaría sacando, por supuesto, parciales a nivel de portfolio. Me olvidaría de los parciales de los activos individuales y buscaría sacar beneficios sí o sí. 1.200, ¿por qué 1.200? Bueno, porque ahora mismo sería el 10% de una cuenta que estaría flotando en 12.000 euros, ¿no? Bueno, aproximadamente. Pero de momento tan solo estamos 600 euros flotando, por lo tanto, pues no pienso hacer nada y sencillamente voy a seguir esperando a ver si algún parcialito más va cayendo y ya pues le daría un poco de respiro. Y si no, pues me tendría que, como suele decirse un refrán muy, muy conocido aquí, ajo y agua.
Esto es todo por hoy. Solamente quería hacer un repaso rápido, puesto que ha habido, como veis, mucha operativa en estos 2 o 3 días y quería mostrarosla aprovechando que hay mucha operativa en marcha. Como siempre, os deseo a todos que tengáis muy buena semana, inicio de julio, no paséis mucho calor y que tengáis, como siempre, muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.